nosotros primero queremos hacer mención al fallecido Nacho Casal, que fue el primer gallego, el primer cordobés que obtuvo el título profesional, ganando a José Bisbal, el padre del famoso cantante David Bisbal, y mencionar a Francisco León, que no ha podido venir porque se encuentra fuera de aquí. En la fiesta, una persona entre nosotros, el primer cordobés que formó parte de la selección española amateur. Y él es, con todos ustedes, Gaby, conocido por todos en inglés. Su presidente de la Federación Gallega del Boxeo, el señor Manolo Palmas. Un fuerte aplauso. A continuación, vamos a presentar a una persona, el primer cordobés en disputar un campeonato de España profesional en la Plaza de Toros da Coruña, el 12 de agosto del año 67. Yo todavía estaba en la barriga de mi madre. Intentó proclamarse campeón de España, pero no pudo. Perdió 3 puntos con José Folledo. Y hoy queremos rendirle homenaje y suyo a la entrega de trofeos el concejal de deportes del ayuntamiento, el señor Romero. Esta persona a la que hacemos este gran homenaje, queremos que le recibamos con un fuerte aplauso, porque él es el señor José Gandillo. Ahora vamos a llamar a otra persona muy querida entre nosotros, al cual tenía que el sobrenombre del Tigre de los Marineros. Él disputó el campeonato de Europa y un mes antes de disputar el campeonato profesional de España tuvo una lesión, la cual le aportó de lo que es el mundo del ring. Con todos ustedes vamos a presentar a Tito, el Tigre Pestillo. Sigue el campeón de la señora Mariana Molina. Vicepresidenta y concejala de la Diputación de Galicia. También tenemos una persona la cual ha disputado 2 veces el título de Europa con la de la Liga Coruña, según Chamas, el cual dentro de poco va a tener otra nueva oportunidad. Con todos ustedes, ¡Bobby Chachi! Hace el señor concejal y la concejala de deportes del Ayuntamiento de La Coruña. Otra persona muy querida entre nosotros, la cual intentó 2 veces el campeonato profesional de España, no pudo ser, pero tiene otra nueva oportunidad.
agradecemos a nuestros campeones, los que han logrado cambiar la historia del boxeo en México. Y empezamos por el hombre que rompió el beneficio de 42 años. Después de que Casares fuera campeón, esta persona logró el primer título profesional después de 42 años en el peso medio. Con todos ustedes, ¡Óscar López! Estuvo con el cinturón que le acreditó aquel año en la final del Recife, lanzador de ganando el primer título de España profesional después de 42 años en el peso medio. Óscar López. Y vamos a llamar a forma que consiguió un hombre de la colonia tener a la gente en vivo. Por primera vez en la historia ya tenemos 2 campeones. Este fue el Madrid, porque las cámaras de televisión marcan, como todos hemos visto, y ante una taquilla no menos de 100.000 personas. Vamos a llamar al actual campeón de España profesional del peso semipesado, Jesús Ferreiro, el Cachorro. Y ahí viene el actual campeón de España del peso semipesado, pero cierto, una vuelta por la de San junto con Susana García, la famosa Antela. Y vamos a poner el broche final en Corazón Castilla homenaje. Los tenemos que poner en pie todo lo que vamos a recibir al mejor progreso de toda la historia en Bolivia. Defendiendo el título ni más ni menos que 6 veces. Vamos a cantar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a abrir que por cierto, también de nueva cuenta, aquí junto a su mujer, también ha sido padre de la preciosa niña. También de los compañeros del trabajo, hacen entrega del museo Rance. Hace entrega del trofeo el concejal y la concejala del deporte de la Corona, el señor Número. Bueno, a continuación. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí disfrutando de la noche de boxeo, por estar siempre apoyando, no faltáis nunca.
pertenece y quiero dárselo, quién mejor que el concejal de deportes de La Coruña para que lo ponga el ayuntamiento y cada vez que paséis por allí podáis verlo y sentiros orgullosos y admirados. Pero vaya el cinturón me ha dado a lo que le dio. Bueno, y después de este fabuloso homenaje, ahora presentaros también a una de las escuelas más grandes porfirísticas erróneas que cambiaron todo. Y ellos son los hermanos Planas, Chavo y Manolo Planas. Bueno, y después de este gran homenaje, vamos a seguir sin más interrupciones con esta gran velada. Vamos a pedirles un fuerte aplauso que se merece. Y vamos a continuar con esta gran velada.